El año era 1718 y Nassau, un paraíso sin ley en el corazón del Caribe, estaba al borde del colapso. Durante años, esta isla fue un símbolo de la resistencia pirata, un refugio para aquellos que se negaban a someterse a los imperios. Aquí, corsarios y saqueadores se convirtieron en amos del mar, acumulando riquezas y desafiando la autoridad de los reinos europeos. En Nassau no había reyes ni gobernadores, solo tabernas abarrotadas, callejones estrechos y una población acostumbrada a vivir bajo sus propias reglas. El oro fluía tanto como el ron, y cualquiera que se atreviera a entrar en sus aguas sabía que estaba pisando territorio de la bandera negra. Las calles de Nassau eran escenario de celebraciones y alianzas selladas con promesas y sangre. Los barcos mercantes desaparecían en las aguas profundas, y los imperios observaban, impotentes, el crecimiento de esta república de forajidos. Pero todo este caos estaba a punto de llegar a su fin. En el horizonte, velas blancas cortaban el azul del mar como presagios de un destino inevitable. La flota británica aparecía, cargada de soldados y cañones, lista para recuperar lo que consideraban suyo por derecho. El tiempo de la impunidad había terminado y los días de la República Pirata estaban contados. Las primeras señales de la llegada de la Marina esparcieron el pánico por la ciudad. Algunos piratas abandonaron sus puestos y corrieron hacia los barcos, intentando escapar antes de que fuera demasiado tarde. Otros se reunieron en callejones y tabernas vacías, afilando sus hojas y susurrando estrategias desesperadas. Charles Vane, uno de los últimos dispuestos a resistir, observaba desde lo alto de un fuerte en ruinas. Para él, la rendición no era una opción. Nassau no caería sin luchar, aunque esta fuera su última batalla. La noche estaba a punto de caer sobre Nassau, y con ella, el destino de una era. Bienvenido al canal Héroes del Frente. Hoy reviviremos la caída de Nassau, la infame república de los piratas, ante el implacable poder del Imperio Británico. Esta historia puede que no esté llena de batallas colosales, pero su impacto fue enorme. Marcó el fin de un sueño de libertad y el inicio de la cacería implacable de los forajidos del mar. Antes de comenzar, si aún no estás suscrito, sigue el video y si te gusta, suscríbete y deja tu like para fortalecer el canal. Ahora, exploremos juntos este viaje histórico. Cuando los piratas crearon su propio reino. Mucho antes de que Nassau se convirtiera en el mayor refugio de piratas del Caribe, Port Royal reinaba como el centro de la vida corsaria. Protegida por la corona británica, la ciudad era un paraíso para saqueadores y mercenarios. Pero en 1692, un devastador terremoto engulló sus calles y cambió para siempre el destino de la piratería en la región. Sin un hogar, los piratas se dispersaron por el Caribe en busca de un nuevo puerto seguro. Encontraron ese refugio en Nassau, una isla aislada, de difícil acceso para los grandes barcos de guerra y sin presencia significativa de las potencias europeas. En poco tiempo, Nassau se convirtió en una ciudad sin rey, donde la ley era dictada por la voluntad de los capitanes piratas. Libre de gobierno, Nassau floreció bajo la anarquía. Tabernas surgían en cada esquina y el oro robado circulaba entre piratas y comerciantes clandestinos. Sin ejércitos que impusieran reglas, el caos era el orden del día. Mientras la corona británica estaba ocupada con sus guerras en Europa, la isla crecía como un símbolo de desafío a las grandes naciones. Fue en este escenario donde algunos de los piratas más legendarios de la historia hicieron su nombre. Barba Negra. Al mando del temido Queen Anne's Revenge, su mera presencia era suficiente para aterrorizar a cualquier tripulación enemiga. Mechas encendidas en su barba lo convertían en una visión infernal en los campos de batalla. Charles Vane. Impulsivo, violento e implacable. A diferencia de otros, jamás aceptó el perdón de la corona, prefiriendo desafiar hasta el último instante. Anne Bonny. Decidida y feroz, desafió los estándares de la época, empuñando espadas y pistolas como cualquier otro capitán. Benjamin Hornigold. Uno de los mentores de la nueva generación pirata, pero que más tarde les daría la espalda a sus antiguos aliados a cambio del perdón británico. Pero Nassau no era solo un refugio para criminales. Allí, los piratas crearon su propio sistema de gobierno. Las tripulaciones eran democráticas, elegían a sus capitanes y tomaban decisiones colectivas. El botín se dividía entre todos, garantizando cierta justicia dentro del caos. Las heridas de batalla eran compensadas, algo impensable en las marinas regulares de la época.
Sin embargo, la libertad tenía un costo. La traición y la deserción se castigaban con la muerte. Quien rompiera el código pirata podía terminar abandonado en una isla desierta, condenado a languidecer bajo el sol abrasador. Por un breve periodo, Nassau no solo fue un refugio, sino un experimento audaz. Una república pirata donde hombres y mujeres desafiaban imperios, creando sus propias leyes en medio del caos de los 7 mares. La ofensiva británica y la llegada de Woodes Rogers. Mientras Nassau prosperaba como un santuario pirata, el mundo a su alrededor cambiaba de manera irreversible. Lo que antes se veía como una amenaza lejana, ahora se convertía en un problema que los imperios europeos ya no podían ignorar. Los barcos mercantes británicos, españoles y franceses eran atacados sin piedad. Fortunas enteras desaparecían en puertos clandestinos, alimentando una economía paralela fuera del control de las grandes potencias. El Caribe se había convertido en un territorio hostil para el comercio colonial, y la corona británica decidió que era hora de restaurar el orden. Para esta misión, se eligió a un hombre capaz de hacer lo que parecía imposible: recuperar Nassau y poner fin a la República de los Piratas. Su nombre era Woodes Rogers. Rogers no era un simple oficial naval. Era un navegante experimentado, un ex corsario y un estratega que conocía la mentalidad pirata mejor que cualquier comandante británico. Sabía que Nassau no podía simplemente ser destruida, debía ser recuperada y transformada. En 1718, Rogers recibió una flota y un mandato real para restaurar el orden en las Bahamas. Pero no llegó solo con cañones y soldados. Trajo consigo una propuesta peligrosa: el perdón real para quienes se rindieran y la ejecución para quienes se atrevieran a resistir. Su estrategia iba más allá de la fuerza militar. Rogers entendía que muchos piratas no habían elegido esa vida por gusto, sino por necesidad. Si lograba convencerlos de que había otra alternativa, podría destruir Nassau desde dentro, sin necesidad de librar una batalla sangrienta. La flota británica partió de Londres, cruzando el Atlántico con cientos de soldados que ya habían combatido contra piratas antes. Cada vela desplegada anunciaba el inminente fin de la anarquía que reinaba en Nassau. Pero Rogers no sabía que su llegada no sería recibida con sumisión. El destino de la última gran república pirata estaba sellado, y su historia terminaría entre el fuego y el acero. El sitio de Nassau, la caída de los piratas. El viento llevaba el olor del océano y la pólvora quemada cuando los primeros barcos de la flota británica aparecieron en el horizonte. Los altos mástiles y las banderas reales eran una advertencia clara: Nassau estaba rodeada. Dentro de la ciudad, la noticia se propagó. Los piratas, acostumbrados a la libertad absoluta, ahora enfrentaban una elección brutal: luchar contra una fuerza abrumadoramente superior o aceptar el perdón real y arriesgarse a lo que viniera después. Algunos ya habían tomado su decisión. Muchos sabían que no podían enfrentarse a la Marina Real y optaron por huir. Pequeñas embarcaciones zarparon apresuradas desde el puerto, mientras que otros simplemente se mezclaron entre la población, tratando de esconderse. Pero no todos estaban listos para rendirse. En el centro de Nassau, Charles Vane se negaba a aceptar la rendición. Veía la amnistía como una trampa y no confiaba en las promesas de hombres que habían pasado años intentando ahorcar a piratas como él. Para Vane, si Nassau iba a caer, no lo haría sin resistencia. Con un grupo de fieles seguidores, tomó una decisión audaz. Capturaron un viejo barco mercante y lo llenaron con barriles de pólvora, aceite y materiales inflamables. Cuando la flota británica se acercó lo suficiente, incendiaron la embarcación y la soltaron contra los enemigos. Las llamas consumían las velas rasgadas y la estructura de madera mientras el barco en llamas era arrastrado por el viento en dirección a los británicos. Pero Rogers ya esperaba resistencia, y la flota británica maniobró rápidamente, esquivando el barco en llamas sin sufrir grandes daños. El plan de Vane fracasó, y ahora, la respuesta de los británicos llegaría con toda su fuerza. Ante la superioridad de la flota, lo que quedaba de los piratas estaba dividido. Muchos no querían morir en una batalla perdida y comenzaron a considerar la propuesta de la corona. Rogers, al darse cuenta de esto, utilizó su mejor arma: la diplomacia. Se enviaron mensajeros a las tabernas, callejones y puertos con un único mensaje: la corona británica ofrecía amnistía. Todo pirata que se rindiera voluntariamente tendría su vida perdonada y podría volver a la legalidad. Pero quien resistiera sería cazado, capturado y ahorcado.
La propuesta desató el caos dentro de Nassau. Para los más experimentados, era difícil creer que un imperio que había perseguido piratas durante décadas ahora ofreciera perdón sin consecuencias. Pero para muchos, era la única oportunidad de escapar de la horca. Y entre los que aceptaron había un nombre que hasta entonces era un símbolo de la piratería en Nassau: Benjamin Hornigold, quien no era un pirata cualquiera. Había entrenado y capitaneado a muchos de los hombres que ahora enfrentaban la flota británica. Pero, a diferencia de Vane, no veía sentido en morir por una causa que ya estaba perdida. Sin dudarlo, Hornigold aceptó la amnistía y cambió de bando. Para probar su lealtad a la corona, ofreció algo que Rogers no podía rechazar: su conocimiento sobre la piratería. Hornigold quería cazar piratas. Conocía sus escondites, sus rutas y sus estrategias. Y, en poco tiempo, el hombre que alguna vez fue uno de los mayores líderes de la República de los Piratas se convirtió en un cazador de sus propios compañeros. La batalla por Nassau no tuvo explosiones, asedio ni un enfrentamiento sangriento. La victoria británica se logró gracias a la división entre los propios piratas. Algunos huyeron, otros se escondieron y muchos aceptaron el perdón. Charles Vane fue uno de los pocos que rechazaron la amnistía. Al darse cuenta de que Nassau estaba perdida, reunió a sus hombres y escapó al mar, decidido a continuar su guerra contra los imperios. Pero sabía que el mundo estaba cambiando. La era de la piratería se estaba desmoronando, y ahora incluso sus antiguos aliados podrían convertirse en sus cazadores. Mientras el último barco de Vane desaparecía en el horizonte, Woodes Rogers finalmente pisaba Nassau. El dominio de los piratas había llegado a su fin, pero el trabajo de Rogers apenas comenzaba. El fin de la era pirata. La caída de Nassau. La guerra, que nunca llegó al campo de batalla, ya estaba decidida antes de comenzar. Con la flota británica dominando las aguas alrededor de Nassau, la ciudad capituló sin que se disparara un solo tiro. La República de los Piratas llegó a su fin sin lucha, pero no sin consecuencias. Cuando Woodes Rogers desembarcó en Nassau, encontró un escenario muy distinto de la próspera ciudad que la corona británica esperaba recuperar. Lo que alguna vez fue un puerto bullicioso ahora era un laberinto de ruinas y calles embarradas. Los edificios se derrumbaban. Los puertos estaban llenos de embarcaciones hundiéndose y las enfermedades azotaban a la población. Nassau ya no era un refugio de piratas, sino un monumento a la decadencia y el abandono. Para Rogers, tomar Nassau fue solo el primer paso. El verdadero desafío era reconstruirla bajo la ley de la corona. Su primer acto como gobernador no fue traer orden, sino eliminar cualquier vestigio de la anarquía que había dominado la ciudad. La amnistía prometida fue concedida a algunos, pero no a todos. Muchos piratas fueron arrestados y llevados a juicio sumario. Las ejecuciones se convirtieron en un espectáculo común. Los ahorcamientos se realizaban en plazas públicas, y los cuerpos quedaban colgados en los puertos, sirviendo como advertencia para aquellos que aún soñaban con la resistencia. Pero Rogers sabía que el miedo no sería suficiente. Si Nassau permanecía en ruinas, la piratería podría regresar. La ciudad necesitaba ser reformada, reconstruida y repoblada. Inició un plan de reestructuración. Los puertos fueron reparados, se levantaron edificios administrativos y se construyeron nuevas fortificaciones. La presencia militar británica fue reforzada, asegurando que la ciudad nunca volviera a caer en manos de saqueadores. Se incentivó el comercio legal y se trajeron colonos leales a la corona para ocupar la isla. Nassau necesitaba una nueva identidad, alejada de su pasado de rebelión y crimen. Pero la piratería no desapareció con la caída de la ciudad. Muchos piratas huyeron antes de la llegada de la flota y continuaron navegando por los mares. Capitanes como Charles Vane y Jack Rackham seguían libres, y las aguas del Caribe aún eran peligrosas. Con la Marina Real volcando su atención hacia los océanos, la piratería se convirtió en un juego de supervivencia. Sin un puerto seguro donde reabastecerse y vender su botín, la vida en el mar se volvió cada vez más difícil para los forajidos. La caza de los últimos piratas se intensificó. Charles Vane, uno de los últimos en resistir, fue capturado en 1720 y ejecutado en Jamaica. Bartholomew Roberts, quizás el más exitoso de su época, encontró su final en 1722, abatido en combate contra la Marina Británica. Incluso Jack Rackham, el infame Calico Jack, no escapó. Capturado en 1720, fue ahorcado. Sus compañeras de tripulación, Anne Bonny y Mary Read, fueron encarceladas y desaparecieron en los registros de la historia. Los hombres y mujeres que alguna vez aterrorizaron los mares ahora eran solo recuerdos.
Las banderas negras fueron arrancadas de sus mástiles, reemplazadas por el dominio incuestionable de la corona británica. El fin de Nassau marcó el punto decisivo en la caída de la piratería en el Caribe. La era de los grandes corsarios y saqueadores estaba llegando a su fin. Pero mientras hubiera historias que contar, el espíritu rebelde de los piratas nunca desaparecería por completo. Como dije al principio, esta puede no ser una historia llena de grandes batallas, pero el impacto que dejó en la historia fue enorme. El fin de la República de los Piratas no significó el fin de la piratería, porque mientras Nassau caía, otros continuaban desafiando a los imperios, y entre ellos, un nombre se alzaría como el último gran pirata del Caribe, Bartholomew Roberts. Llevó la piratería a su punto más alto, saqueando embarcaciones, dominando rutas comerciales y acumulando fortunas que harían que incluso los monarcas envidiaran su poder. Pero ni siquiera él podría escapar de la marea del destino. Pero esa es una historia para otro video.